Todos estamos escuchando. Bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Denny Lagos, licenciado en enfermería, y soy el encargado del día de hoy para compartir con ustedes este tema tan importante en estos tiempos de pandemia, como es la disposición de los desechos sólidos en COVID-19. Bien. Para ello, pues les he traído una presentación, las preguntas que puedan ir surgiendo durante el transcurso de la presentación las pueden ir ustedes haciendo a través del chat. Al final de la clase, tomaremos un tiempo suficiente para poder hacer justamente respuesta a todas estas interrogantes que puedan tener ustedes y que, bueno, pues todo mundo se vaya completamente satisfecho y sin ningún tipo de dudas. Bien. Ok, voy a proceder a compartir entonces la diapositiva. Ok, creo que todos ven la diapositiva en este momento. Como bien les decía, la clase tiene como título Manejo de residuos sólidos en COVID-19 a cargo de mi persona, Denny Orlando Lagos Plaza, licenciado en enfermería, quien les ha traído pues en la ponencia del día de hoy. Ok, a esta ponencia cortesía de Revanidad y Diplomados para todos ustedes en la tarde de hoy. Entonces, comenzamos. Como ustedes saben, justamente una de las situaciones que se está presentando en este momento de situación pandemia no es solamente pues el alto número de contagios que es evidente día a día que estamos nosotros consiguiendo, que podemos observar y ver a través de redes sociales, a través de la prensa, a través de la televisión, y es preocupante pues las cifras que día a día pues nos dan los entes oficiales en cuanto al número de infectados, el número de fallecidos y ya incluso ya el número de camas disponibles de UCI, donde pues bueno, nos llama la atención de que en la pandemia nos está golpeando bastante fuerte, ¿no? Nos está ya prácticamente nuestro sistema sanitario se encuentra desbordado y no se puede brindar una adecuada atención a todos los usuarios como se debería o como quisiéramos nosotros poder brindar. Y una de las consecuencias justamente de esta atención o de este desbordamiento es justamente la generación en exceso de desechos y de lo que es pues residuos sólidos, productos no solamente de lo que es la atención del día a día de pacientes COVID en el área hospitalaria, sino también en lo que es en manejo y en la atención de estos pacientes a nivel de domicilio, en casa. ¿Bien? Es por ello importante pues conocer y entender cuáles son las medidas que se tienen hasta el momento que recomiendan los organismos oficiales para lo que es el manejo de estos desechos sólidos justamente en estos tiempos de pandemia. ¿Bien? Como primer grupo de recomendaciones, ¿no? Allí se están haciendo se están haciendo unas medidas en cuanto a la gestión segura para el personal, ¿no? El personal de limpieza, el personal de mantenimiento que realiza esta labor de justamente hacer la recopilación de los desechos sólidos día a día en la jornada de trabajo, es el personal que está justamente pues más expuesto a poder padecer algún tipo de infección o contaminación por el simple hecho de manipular esta basura, estos desechos sólidos que se van generando. Bien, entonces sabemos y entendemos de que ya en la labor de este personal, que es muy importante, mucho se habla en redes sociales, en la prensa, en la televisión, de personal médico, personal enfermero, de personal tecnólogo médico, pero quizás no le damos la suficiente importancia o no se le da la suficiente importancia a lo que es el personal de limpieza, ¿no? Y este personal pues es parte del equipo sanitario, parte integral, importante en estos momentos de pandemia y que tiene que ir de igual manera, de igual forma como nosotros, enfermeros, médicos, tomamos medidas y tenemos una serie de protocolos para lo que es la atención de los pacientes COVID,
También hay una serie de recomendaciones que dan los entes oficiales, en este caso la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a lo que es la disposición y el manejo de los desechos sólidos. Bien, entonces comenzamos con el primer grupo de medidas justamente dirigidas a este personal y que, como bien lo dice allí en la literatura, medidas de gestión segura para el personal. Entonces, la primera medida que se recomienda para este tipo de personal, estos tipos de trabajadores, es que se les debe proporcionar todo a todo el personal operativo los equipos de protección personal. Equipos de protección personal que ya conocemos, ok, allí nos nombran mascarillas, los overall, es el famoso mameluco, ¿verdad? Que todos ya hemos visto que se está usando, ya prácticamente todo lo usamos, batas, gorras, guantes y botas, ¿no? Podemos observar allí en la gráfica a un trabajador de limpieza con justamente toda la indumentaria que se debe de utilizar en estos momentos pandemia, ¿no? Y es importante de que no solamente este personal se le proporcione estos equipos de protección personal, sino que también sepan la adecuada colocación y manipulación y uso de los mismos, ¿no? Y es allí donde nosotros pues tenemos que ser un eslabón importante en la supervisión y verificación de que este personal esté utilizando los equipos de protección personal para que se puedan proteger ellos y también proteger a sus familias al momento de pues terminar la labor a la cual están ellos sometidos o a la cual están ellos contratados, ¿no? Otra medida es que este personal tiene que estar capacitado en todo lo que es las medidas de protección personal y los riesgos inherentes a su función, ¿no? Eh, a veces se piensa que no, es simplemente barrer, ¿no? Es simplemente barrer un pasillo, es simplemente sacar las bolsas de basura de los tachos y ya, ¿no? Y no es solamente esto, ¿ok? Tenemos que hacerle ver al personal de limpieza, al personal operativo, de que hay una serie de riesgos presentes que están allí, que no podemos obviarlos, ¿bien? Que aunque no los podemos observar, están muy a la mano y muy presentes y que pueden generar algún tipo de daño, ¿no? Algún tipo de contaminación e infección hacia ellos, ¿no? En estos tiempos, en este tiempo de pandemia, esto ya prácticamente sabemos de que el coronavirus o el SARS-CoV-2 es un virus que no podemos observar, pero que sabemos que está allí día a día, ya prácticamente haciendo vida con nosotros y pues tenemos que tomar las medidas de precaución y el personal sanitario, personal de limpieza, pues también no escapa de ello, ¿no? Entonces, hay que hacerle ver a este personal operativo y para ello se tiene que realizar jornadas de capacitación, ¿no? Dichas jornadas de capacitación que pueden vincular diferentes temas, como por ejemplo una utilización adecuada de los equipos de protección personal. ¿Por qué no también organizar algún tipo de capacitación en cuanto a qué es el coronavirus? Aunque de repente ya todo mundo hoy día escucha qué es el coronavirus, qué es el coronavirus, o ya quizás se maneja de manera universal el conocimiento, pero hay algunos puntos o ítems importantes que pues que se debe recalcar, ¿no? Así como hay mucha información en la nube, como hay mucha información en la televisión, en la prensa, también hay muchos mitos a los cuales tenemos que desmentir y a los cuales después también se tiene que hacer una aclaratoria suficiente para que estemos claros en cuanto a cuáles son los riesgos a los cuales estamos sometidos. ¿Bien? Entonces es importante tomar estas medidas para este personal. Entonces serían la segunda recomendación. Una tercera recomendación es solicitar al personal que trabaja en la disposición de manejo de los residuos que usen los equipos de protección personal en cada una de las etapas de lo que es el procesamiento de los desechos sólidos. Bien, allí tenemos las etapas, tenemos la etapa de recolección, transporte y disposición final. Bien, entonces esto nos tiene que llamar la atención. Fíjense que no es solamente el personal de limpieza que hace la recolección en nuestros sitios de trabajo, en nuestros
hospitales, en nuestras residencias, en nuestras clínicas, sino también hay una serie de recomendaciones que se da tanto también para el transporte. El transporte tiene que ser un transporte ya específico, no es el mismo transporte que se puede dar a los desechos sólidos o a los residuos de uso común o a los residuos comunes que generamos en el día a día en nuestras casas, ¿sí? Y de igual manera en la disposición final de estos residuos que se son generados en la atención COVID, bien sea en casa o en un hospital, tiene que darse en un tratamiento especial. Bien, justamente vamos a ir conociendo cuáles son estas medidas acá en esta presentación para que pues también tengamos un poco más en cuenta y conozcamos cuáles son estas medidas que se está recomendando en la Organización Mundial de la Salud para el manejo de estas disposiciones, de estos desechos sólidos. Bien, entonces, otra de las medidas o recomendaciones es asegurar la disponibilidad gratuita en todo momento de puntos de lavado de manos con agua y jabón. ¿Sí? Ya esto nosotros lo podemos ir observando en diferentes sitios de la ciudad. Ahí, bueno, podemos ver en la gráfica una iniciativa de una municipalidad acá de la ciudad de Lima, específicamente en la municipalidad de Jesús María, donde ya han ido colocando lavamanos gratuitos en diferentes sitios públicos, más que todo en zonas de supermercado, en zonas en zonas de bancos, para que la gente pues pueda proceder a hacer la adecuada desinfección o lavado de manos. No es solamente para el público en general, sino que el personal de limpieza tiene que también de igual forma acuñar y adquirir y asumir, asumir lo que es el lavado de manos. Bien, esto sabemos nosotros de repente como profesionales sanitarios de que la salud hace una recomendación en cuanto a lavado de manos que se debe realizar en 5 momentos. Tal vez estas recomendaciones son para la parte para la parte sanitaria, para nosotros como profesionales médicos y enfermeros que tenemos que hacer, pero el personal de limpieza, bien es cierto que ellos utilizan equipos de protección personal distintos en el caso de los guantes, ¿no? Los guantes no son guantes de látex sencillos como los que usamos nosotros para la atención de pacientes. Ellos deben de utilizar guantes ya más gruesos, guantes para limpieza justamente, pero no les exime de tener que estarse lavando las manos, incluso hacer un lavado de estos mismos guantes para irnos desinfectando y evitar ir contaminando superficies que necesariamente ellos tienen que ir manipulando. Bien, entonces tenemos que justamente disponer o tratar de disponer de estos puntos de limpieza o puntos de lavado de manos para el personal de limpieza de nuestras instituciones o en nuestro sitio de trabajo o nosotros mismos en casa, ¿ok? Sabemos que tenemos que tener una adecuada manipulación de los desechos y que después de tocar cualquier tipo de desecho, pues tenemos que lavarnos las manos. ¿Sí? Lavar al final de la jornada las manos con los guantes puestos, vengo que estamos hablando, y luego colocar estos mismos guantes, se recomienda colocarlos con una solución de hipoclorito de sodio al 0,1%. Este hipoclorito de sodio es una lejía, ¿ok? Una lejía común, lo que conocemos acá como lejía. Acá hay una tabla, ¿bien? Que les voy a dejar al final de la presentación de cómo podemos nosotros preparar esta lejía para poder hacer el enjuagado y limpieza de estos guantes o también para hacer la desinfección de las diferentes superficies que se requieran limpiar. ¿Bien? Entonces, se recomienda de igual forma que estos guantes, después que se laven, tienen que ser colgados para que se puedan secar adecuadamente antes de volver a utilizar dichos implementos. Bien, vamos a ver un pequeño video para repasar. Ok, yo sé que de repente acá muchos ya saben cómo lavarse las manos, pero vamos a hacer un repaso de los 11 pasos de lavado de manos. Bien. Primer paso.
Ok, vimos el video, muy sencillo, ¿verdad? Un repaso prácticamente ya, quizás muchos de nosotros conocemos este tipo de lavado de manos. Para quien no lo conoce, este lavado de manos clínico o lavado de manos médico, es el lavado de manos que hacemos nosotros justamente en las instituciones sanitarias para la atención de pacientes y manipulación también de instrumental sanitario. ¿Bien? Importante, como dice allí, no solamente se puede hacer con agua y jabón. Si no tenemos jabón de momento disponible, también se puede hacer los mismos pasos, pero utilizando alcohol en gel para poder hacer una adecuada desinfección de nuestras manos. Bien, igual forma, pues bueno, ya este video les quedará a ustedes en la presentación para que lo puedan practicar ustedes en casa, las medidas, los 11 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud en cuanto al lavado de manos. Bien, siguiendo con las recomendaciones o las medidas de gestión para el personal sanitario, personal de limpieza, también se recomienda lavar y luego desinfectar los protectores de ojos. Aquí podemos observar las gafas o protectores. Se fijan que en personal de limpieza no debería utilizar, o prácticamente los EPP que ellos utilizan, los equipos de protección personal o equipos de protección individual, difieren un poco de lo que es en un equipo normal que usa el personal sanitario, el personal médico, enfermero. En este caso, en cuanto a este tipo de gafas, están diseñadas justamente para evitar que salpicaduras, ¿okay?, o fluidos, productos justamente de la manipulación de estos desechos puedan caer en los ojos de este personal y generando pues una contaminación, incluso pudiendo generar algún tipo de daño en lo que es la integridad ocular de estas personas. ¿Bien? Pero estos protectores oculares, al terminar la jornada, al terminar de realizar la actividad, se tienen que desinfectar adecuadamente, y para ello pues estamos recomendando o recomienda la Organización Mundial de la Salud utilizar soluciones en base a lejía o hipoclorito de sodio para poder realizar la desinfección de manera adecuada. Me repito, allí habla de una tabla, la tabla está al final de la presentación, la vamos a ver y la vamos a analizar y a estudiar al final de la presentación. Por lo tanto, si hay alguna pregunta pertinente a cuál es la tabla, ya le estoy aclarando. Al final vamos a ver esta tabla al final. En cuanto a los protectores faciales, fíjense que ya no es solamente para uso de personal sanitario, personal de limpieza, ya incluso el Ministerio de Transporte recomienda, bueno, no es que recomienda, no te obliga a que tienes que utilizar en protector facial para poder desplazarte, ¿no? Entonces ya no es solamente en personal sanitario, pero ya de inicio de lo que es la pandemia, entre las recomendaciones, entre muchos de los informes técnicos y documentos técnicos que han salido para lo que es esta pandemia del COVID-19, ya se recomendaba el uso de mascarillas de protección facial para justamente evitar de que gotículas que producen los pacientes, justamente pacientes COVID, puedan estar en contacto con nuestra superficie facial
y generando alguna infección a través de las mucosas de nuestra cara, como puede ser la mucosa ocular o la mucosa oral. ¿Bien? Por ello, ya se venía haciendo esta recomendación. Igual manera, estos protectores faciales o estas mascarillas de protección también se le tiene que dar una adecuada desinfección que se realiza de igual forma como con las gafas que vimos anteriormente, con una solución de hipoclorito de sodio al 0,1%. ¿Bien? Entonces seguimos acá. Hay que prohibir que los trabajadores abran las bolsas de residuos. Y ustedes me van a decir, pero ¿para qué van a abrir los trabajadores las bolsas de residuos? Bueno, ahí se han visto casos y se puede observar casos de que algún trabajador, por simple curiosidad o buscando algún tipo de objeto, algún tipo de material quizás reciclable, proceda a abrir las bolsas que son producto de atención de pacientes COVID y pues exponiéndose completamente a un daño, exponiéndose completamente a una infección de manera innecesaria, y esto pues por tal vez desconocimiento, ¿no? Y no es solamente personal de limpieza durante la primera etapa de recolección. Ya vamos a ver ahorita un poco más adelante en la etapa de disposición final de estos residuos en los vertederos sanitarios, en los rellenos sanitarios que acá pues abundan por todos lados, donde podemos ver personas que hacen recuperación de desechos, y que ellos pues también pueden estar expuestos a lo que es el COVID, a lo que es el virus del SARS-CoV-2, por hacer la manipulación inadecuada de estos residuos. ¿Bien? Entonces, hay que guardar una distancia, como ya lo sabemos. El distanciamiento social no es solamente para el día a día, no es solamente para lo que es el trabajo rutinario nosotros como personal sanitario, o en el día a día, momento de trasladarnos y deambular por la ciudad. En el caso del personal de limpieza, también se recomienda de que mantenga una distancia de 2 metros entre el personal de la báscula, el personal de vigilancia y los choferes, y asegurar que todo este personal, todo el que esté trabajando en lo que es la manipulación de los desechos, debe portar y utilizar los equipos de protección personal. Ustedes me van a decir como una báscula. Bueno, fíjense que resulta que los residuos sólidos de producto de atención en las diferentes instituciones de salud, llámese privadas o públicas, deben ser pesados, ¿ok? ¿Las pesan para qué? Pues justamente para saber la cantidad de gramos o de kilogramos que se están generando, y en base a esto las compañías que realizan la disposición final de estos desechos o el transporte de estos desechos, pues realizan el cobro a las diferentes instituciones, bien sean públicas o privadas, por el hecho de transportar este tipo de sustancia o este tipo de material que es infectocontagioso o que es material peligroso. ¿Bien? Seguramente las compañías, las diferentes compañías que se encargan de este rubro, van a proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección personal necesarios para hacer esto, pero debemos justamente observar y ser vigilantes de que utilicen dichos equipos y que los utilicen de manera adecuada. Una vez que se realiza la actividad y el personal va a realizar su refrigerio, ¿verdad? A ingerir sus alimentos, ellos deben de comer solo en áreas designadas para tal fin, lejos del sitio de trabajo. Es muy común ver, ya quizás por la costumbre, ya por el hecho de que ya trabajan día a día con estos desechos, de que se les hace fácil ingerir los alimentos en la misma área donde se hace la disposición final o la recolección. Y esto no debe ser así. Las recomendaciones que justamente emite el organismo oficial es que al momento de ingerir los alimentos, el personal tiene que hacerlo en un sitio especial. Como podemos observar en la gráfica, pues sería un área de comedor donde ellos pudieran ingerir sus alimentos de manera segura, sin riesgo a que se pueda contaminar
con partículas del virus y una vez posterior pues ingerirlos las personas o contaminar sus manos y de esta manera pues llegar a infectarse con el COVID-19. Bien. Bien, hasta acá hemos hablado o hemos compartido lo que conlleva o lo que compete justamente a lo que es el personal que hacen la manipulación o la recolección de los desechos sólidos en los diferentes sitios de trabajo o en las diferentes, bien sea públicas o privadas. Bien, ahora vamos a entrar en materia una serie de recomendaciones en cuanto a lo que es el transporte de estos residuos comunes o estos residuos ya como tal producto del día a día en el trabajo. ¿Okay? Entonces, fíjense, se recomienda, y esto lo hacen algunas empresas, ¿no? Ustedes ven los diferentes camiones de basura, bien sea de las municipalidades o de empresas privadas que se encargan de esto, que estas unidades tienen que estar periódicamente limpias, se deben de lavar con agua y jabón el vehículo diariamente y en líquido que va segregando, ¿no? En lo que se conoce como lixiviado, ¿ok? Que a lo mejor alguno de nosotros hemos podido observar quizás algún camión que arroja este líquido, que es un líquido que es bastante fétido en olor, porque justamente es un filtrado de todos los desechos que está recogiendo allí en la unidad de transporte. Ese lixiviado tiene que ir directamente a una alcantarilla, ¿ok? No como podemos observar acá en la imagen, ¿ok? Allí podemos observar una unidad de recolección de desechos que obviamente pues no es de acá, de la ciudad de Lima, bien, donde están arrojando el lixiviado o está allí aparcado en una calle y el lixiviado que sale de la parte de carga, pues está cayendo directamente sobre la calzada de la vía, sobre la pista o sobre la vereda, generando pues una contaminación bastante importante, mal olor en lo que es en los alrededores de este camión, y pues esto es una medida de sanción para las empresas no pueden estar arrojando lixiviados en la vía pública, para ellos tienen que disponer justamente en las bases donde ellos hacen mantenimiento a sus unidades de un sitio especial donde sea arrojado a lo que es la alcantarilla y de esta manera se dé una adecuada disposición de estos líquidos. ¿Bien? Se debe limpiar con agua y jabón por dentro de las cabinas de los vehículos. Bien, ya hablaríamos no solamente pues de los camiones, de los equipos, de las grúas, de todos los equipos y vehículos que se estén utilizando, inclusive en los montacargas para la manipulación y transporte y disposición de estos desechos. De igual forma, se recomienda hacer esta desinfección, como veníamos hablando, con sustancias en base a hipoclorito de sodio al 0,1%, que ya las instrucciones las veremos al final, ¿ok? Esta desinfección y limpieza se debe realizar cada vez que hay un cambio de turno, cada vez que justamente se haga un cambio de personal o una rotación de personal, para que la unidad justamente quede completamente desinfectada y limpia, y así de esta forma evitar la contaminación de los trabajadores no solamente con el COVID-19, sino también con cualquier otro tipo de virus o bacterias que pueden estar justamente en lo que es la basura proveniente de los sitios hospitalarios. ¿Bien? Se debe hacer un adecuado lavado de piso en cuanto a las estaciones de transferencia. ¿Qué son estaciones de transferencia? Fíjense, en las empresas que generan esto, que hacen la gestión de estos residuos sólidos, empresas privadas generalmente, tienen, digamos así, primero se genera la primera etapa de recolección en las instituciones. Y esta recolección, ¿quién la realiza? Pues el personal de limpieza de cada centro, de cada institución. Se le hace un adecuado embolsado, ¿verdad? Incluso se pesa. También hay que hacer algún tipo dependiendo del tipo de desecho,
hay que pasarlo por algún tipo de autoclave, incluso se puede llegar a incinerar si es necesario, bien. Este residuo posterior a que ha pasado por este proceso va a ser recopilado por unidades de transporte, que serían los camiones que podemos observar, que no son camiones de uso, camiones de desechos para desechos sólidos de uso común. Bien, ahora, para los residuos comunes, que es lo que estamos ahorita hablando en este ítem específicamente, en los camiones ¿cuáles son los residuos comunes? Papel, plásticos, ¿verdad? Vidrios, residuos de alimentos de pacientes que no hayan sido COVID, ¿no? Residuos de alimentos de personas de nosotros, normal, ¿bien? Cartones, estos son residuos de uso común. Las botellas de gaseosa, todo esto son residuos de uso común. Este tipo de residuo, como está normado por ahí normas técnicas de MINSA, que justamente obligan a las instituciones sanitarias a que las dispongan en bolsas de color negro. ¿Bien? Este tipo de residuos se transportan en camiones normales, camiones de basura normales como los que podemos observar en la gráfica. Pero estos camiones van desde el sitio de recolección de desechos comunes, que serían hasta nuestras casas, ¿verdad?, hacia una estación de transferencia. En esta estación de transferencia, puede ser cualquier campo, ¿verdad?, donde los camiones van allí a dejar la basura, y esta basura puede que se clasifique en ese sitio, que se pueda incluso hacer alguna recuperación de algunos desechos. Por ejemplo, en las botellas de gaseosa generalmente se pueden reciclar, se hace una recuperación de en lo que son en aluminio, en las botellas de aluminio, el vidrio, el plástico, el papel, bueno, todo lo que es material reciclable se saca en estas estaciones de transferencia para poder justamente hacer la recuperación de para poderlo comercializar posteriormente, y ya quedaría, digamos, que ya la basura que no es recuperable. Bien, esta basura que no es recuperable en estas estaciones de transferencia es donde se lleva nuevamente a otros camiones y se le lleva a un sitio de disposición final, que en este caso serían rellenos sanitarios, donde es depositado y se le da un adecuado manejo a este tipo de desechos. Pero en estas estaciones de transferencia también se recomienda justamente utilizar y realizar la desinfección con hipoclorito de sodio en lo que es el suelo y el piso de todas estas áreas, para que de esta manera pues garantizar de que no hay un tipo de contaminación con el virus, en este caso el COVID-19 o con cualquier otro tipo de virus en estas áreas de trabajo. Bien. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es los servicios de disposición final de residuos. Bien, como les decía, las preguntas las pueden ir haciendo al final de la clase, las podemos ir aclarando. Bien, esta etapa es, como bien lo dice como lo podemos observar allí, como lo dice, es la parte final de los residuos. ¿Y qué se hace con estos residuos al final? Bien, entonces, fíjense. Hay que evitar en los sitios de disposición final de residuos la entrada de animales como perros, gatos, caballos y otros que puedan ser o puedan comportarse o pasar a ser vectores o pasen a difundir, ¿verdad? Pasen a ser portadores de una serie de enfermedades, no solamente de repente con el COVID-19 en estos momentos, sino también puedan ser reservorio de cualquier enfermedad y pasarla posteriormente de este animal que pasa a ser reservorio a nosotros como humanos, y generando pues otro tipo de contaminación, otro tipo de enfermedad. Bien, es por ello de que no se recomienda, se tiene que evitar en todo momento, en lo posible, justamente en la entrada de estos animales a lo que es en los sitios de los vertederos de desechos sólidos, donde se hace la disposición final de estos residuos. Bueno, allí podemos ver en la gráfica, podemos ver a un gato, un perro, ¿bien?, que están allí. Tal vez les llama la atención los olores por la comida, porque justamente pues también se hace dentro de los desechos, pues va gran cantidad de comida,
y pues ellos pues buscando cómo sobrevivir por el hambre, pues van a buscar allí, pero también se pueden contaminar y nos pueden contaminar a nosotros posteriormente. Acá donde venía yo diciéndoles a ustedes, ¿no? Sabemos que hay grupos de recuperadores informales, ¿verdad? E incluso hay otros que nada no son ni tan informales, sino que se han organizado de manera adecuada en cooperativas para lo que es la recuperación de residuos, ¿bien? Pero se les debe de informar a los líderes, a los jefes, a los capataces de estos grupos, de que hay, pues justamente sobre los riesgos que estamos llevando nosotros por la situación pandemia y que se debe de evitar a toda costa de que ellos rompan las bolsas y saquen residuos de personas o residuos que han sido producto de la atención sanitaria o de la atención de pacientes en domicilio con COVID-19. Bien, esto es muy importante. Allí podemos observar en la gráfica, esta es una gráfica que justamente pues es situación pre-pandemia. Podemos ver de que el personal no está utilizando los equipos de protección adecuados, que en este caso, como ya lo veníamos hablando al inicio, este personal debería estar utilizando un mameluco, debería estar utilizando guantes, ¿verdad? Debería estar utilizando mascarillas, bien sea N95 o KN95, y gafas de protección ocular, así como protectores faciales para evitar que se contaminen. Ya este tipo de medidas de lo que es la utilización de EPP prácticamente se ha universalizado, ¿no? Y ya nosotros podemos ver que muchas personas pues ya lo usan de manera rutinaria y no, en ese aspecto pues ya casi no, digamos que no habría mucho problema, ¿no? Pero siempre tenemos que estar vigilantes y observantes de que estas normas se cumplan y importante es hacerles ver en riesgo a estas personas que justamente pues hacen una labor que también es necesaria en cuanto a la disposición final de los residuos, de que existe riesgo de que se puedan enfermar y no solamente que se enfermen ellos, sino que también se pueden enfermar sus familias. Bien, entonces importante este punto, identificar y estar claro de cuáles son los residuos, ¿no? Y dentro de lo que es la disposición final, también sería recomendable de que se pudiera identificar qué residuos vienen, ¿no? De atención COVID, ¿no? O qué residuos vienen de los hospitales, ¿no? Normalmente los residuos hospitalarios van a estar en bolsas rojas, ¿no? Y este personal que hace recuperación de basura o de bienes recuperables, bien sea plástico, vidrio, entre otros, no se meten con lo que es bolsa roja, porque ellos saben que eso viene de hospital, que eso es infectocontagioso, es de material patológico que está contaminado. Pero dentro de las normas que está dando ahorita en MINSA para lo que es la atención de pacientes a domicilio, justamente una de las normas que habla de la disposición de las basuras no te indica o no te recomienda, no te está dando la indicación así exacta de utilizar bolsas de color rojo, sino bolsa negra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo indica MINSA? Pues indican de que pues hay que utilizar una bolsa, esperar que esta bolsa esté llena al 60%, no debería estar completamente llena, anudarla muy bien, rociar energía o una solución de hipoclorito de sodio al 1% y luego esta bolsa volverla a meter dentro de otra bolsa y de igual manera rociarle hipoclorito al 0,1%. Pero como podemos ver es una bolsa negra, ¿no? Es una bolsa negra que este personal o estas agrupaciones o estas asociaciones o cooperativas de recuperadores informales pueden estar manipulando, pensando que es material de residuos de uso común, y sí, es residuo común, viene de una casa, pero resulta que varios de esos desechos o varios de esos utensilios que pueden estarse descartando estuvieron en contacto con un paciente COVID y
obviamente que ya sabemos, ya hemos visto en redes sociales, en la prensa, en la televisión, que el COVID tiene larga vida en diferentes tipos de superficies, ¿sí? En donde más puede durar el COVID-19, el virus como tan latente allí que nos puede contaminar, es en lo que es en acero, pero hasta por el mismo papel o incluso en nuestra ropa se puede impregnar con virus, con el SARS-CoV-2, y este se puede mantener latente allí hasta por cierta cantidad de horas. ¿Sí? Entonces va a depender del tipo de superficie, la duración que puede mantenerse latente allí el virus y pudiendo infectarnos a nosotros, ¿no? Otra recomendación que se puede dar o que se puede manejar es que tratemos de segregar en casa, ¿no? Los residuos, la basura, en lo que es residuo biológico, o sea, residuos de la preparación de los alimentos, sí se puede ir descartando de manera inmediata, pero si pudiéramos de repente mantener algún tipo de depósito de basura por 72 horas, de lo que son materiales recuperables, plásticos, papel, vidrios, en casa, que sabemos que va a ser manipulado posteriormente por ese tipo de recuperadores. Este material, si se pudiera mantener en casa por hasta 72 horas, pues nosotros estaríamos disminuyendo la posibilidad de infección o la posibilidad de infectarse a estas personas, y de esta forma pues contribuiríamos. Pero tal vez es difícil, tal vez no tenemos en nuestras casas un espacio adecuado para el manejo de estos desechos y genera de repente algún tipo de inconveniente o controversia esta medida, pero es una recomendación bien acertada con la cual se pudiera manejar. ¿Bien? Ya queda prácticamente de los organismos oficiales dar recomendaciones más exactas en base a esto, para que pues justamente evitemos la contaminación de personal de limpieza. ¿Bien? También pues dentro de este grupo de medidas, también pues hay que evitar que recuperadores informales estén en el sitio, ¿no? Sabemos, como ya veníamos hablando, de que hay ciertas asociaciones, hay cooperativas, diferentes tipos de modalidades, pero nunca falta gente, ¿verdad? De manera informal, por la necesidad que trabajan con esto, tratando de recuperar algún tipo de sustancias, recuperar algún tipo de materiales, como puede ser vidrios plásticos, y que no toman, como son informales justamente, pues mucho menos toman medidas de protección, mucho menos toman la utilización de equipos de protección personal, y pues hay que estar observantes de esta situación como tal. Entonces la OMS recomienda, dentro de este grupo de medidas, dentro de este documento técnico, evitar que recuperadores informales estén en el sitio de disposición final de desechos. Bien, como podemos ver allí en la gráfica, dos personas que carecen completamente de los equipos de protección personal, exponiéndose completamente a cualquier infección o contaminación, no solamente de ellos, sino que también pues de sus familias. Bien, entonces esto se tiene que evitar. También pues se recomienda en todo momento mantener cubiertos los tachos de residuos sólidos, ¿ok? Todos los días se tienen que mantener tapados y evitar la desbordación o el desborde de basura en estos recipientes, en estos tachos, para que justamente no lleguen animales, como ya sabemos, perros más que todo, que llegan a romper las bolsas y pueden llegar a contaminar pues las zonas aledañas, dispersando incluso, convirtiéndose ellos en reservorios de COVID hacia otra zona, aunque todavía no se ha descrito, tal vez hemos visto por allí algunas noticias en redes sociales de algunos animales que se han contagiado de COVID, pero todavía no tenemos, digamos, muy claro a ciencia cierta si nuestras mascotas se pueden contagiar, y si después de que ellas se contagian, nos pueden contagiar a nosotros. Recuerden que el COVID-19, este SARS-CoV-2 es muy nuevo, ¿no? Muchas cosas
todavía están en estudio, muchas cosas están todavía por verse de este virus. Estamos aprendiendo día a día de lo que de justamente pues de lo que se va viendo, de lo que vamos asumiendo y afrontando de este virus. Muchas de estas medidas pues son noveles, son nuevas, que las estamos asumiendo y observando justamente porque tenemos ahorita la situación, como otras no, como otras ya estaban establecidas, pero que simplemente no las observábamos. Entonces, no les extrañe que el día de mañana nos digan que el COVID-19 también se puede transmitir de animales de acompañamiento, que son las mascotas, hacia nosotros, los seres humanos. ¿Bien? O no les extrañe, como ya están allí, se están viendo casos de estudio, de que digan que el COVID-19 también se puede transmitir por aire, ¿no? Sabemos que el COVID-19 se transmite por gotículas, gotitas que son producto de mi respiración, de cuando yo estornudo, de cuando yo toso, y estas gotitas contaminan superficies y después yo con mis manos toco estas superficies, no me lavo mis manos y pues me las llevo a mi cara, a mi boca y ya me contamino, ¿cierto? Esa es la forma en que nosotros nos contagiamos de COVID, ¿verdad? O inhalar directamente estas gotitas que pueden estar muy cerca, porque estamos muy cerca, y podemos inhalarlas, ¿verdad? Estas gotitas ya no sabemos que caen más o menos al momento que yo estornudo, emito estas gotitas y aproximadamente a 1,5 metros, máximo 2 metros, estas gotas caen del aire y caen sobre la superficie, o sea, no se quedan dispersas. Pero ya uno ve por allí por la prensa, es que están haciendo diferentes estudios, entonces no les extrañe, ¿ok? No les extrañe que en cualquier momento nos puedan decir de que el COVID-19 se transmite de otra forma, o que puede transmitirse por la leche materna, o que puede pasar puede ser también una vía de transmisión transplacentaria y de la madre se la puede transmitir a su hijo. O sea, hay muchas cosas que todavía no conocemos del COVID-19 y que estamos descubriendo en el día a día, y que, bueno, tenemos que estar preparados en todo momento para ir asumiendo lo que es la atención de esta pandemia, de este virus como tal. Veníamos hablando de justamente de que es importante de que estos residuos se mantengan cubiertos durante todos los días, todo el día, en depósitos o en recipientes especiales, para justamente evitar de que los animales puedan hacer rompan las bolsas, ¿verdad? Y se contaminen los animales, pues produciendo que posteriormente nos contaminemos nosotros, ¿bien? Seguimos. Ok, también se recomienda justamente, fíjense, veníamos hablando de lo que son los recuperadores, ¿verdad? Estos recuperadores, la labor de ellos es justamente ver lo que podemos observar en la gráfica, recuperar material como plásticos, ¿verdad? Botellas de todo tipo de plástico, de aluminio, papel, cartón, y justamente debemos de prohibir, o se debe de prohibir, de que estos residuos que hayan sido producto de la atención COVID o producto de pacientes COVID sean vendidos, se puedan vender o que vayan a ser recuperados. Bien, esto pues también nos permitiría disminuir en gran manera lo que es la contaminación por COVID, por la manipulación de estos residuos, estos desechos. Bien, recuerden que todas estas normas, todas estas medidas que estamos estudiando en este momento, que estamos compartiendo acá hoy, en este momento, en esta clase, son recomendaciones que emite o que son recomendaciones que emite o que justamente recomiendan la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS ha sacado una serie de documentos técnicos, una serie de normativas técnicas para poder justamente hacer atención a toda esta pandemia y que sirvan de guía a los diferentes ministerios de salud de los diferentes países que componen la Organización Mundial de la Salud, que están integrantes entre la Organización Mundial de la Salud, y pues esto generan estas medidas, estas normas. Bien, ya queda
de cada organismo, de cada ministerio, de cada país, pues hacen adaptaciones de las normas para poder aplicarlas en sus diferentes entornos sociales, en sus diferentes entornos nacionales, ¿bien? ¿Ok? Entonces, seguimos por acá. Ahorita vamos a hablar entonces en sí, ahora sí, de lo que es las consideraciones especiales para el manejo de residuos de los establecimientos de salud, ¿bien? A ser tratados fuera del establecimiento, ¿bien? Allí es prácticamente todos los residuos que se generan dentro del área hospitalaria, sean residuos de uso común o residuos infectocontagiosos o biocontaminados, se tiene que dar una adecuada disposición, ¿verdad? Para justamente para el manejo de este tipo de desechos, este tipo de residuos. Entonces vamos a ir viendo qué nos recomiendan para este tipo de situación. ¿Ok? Entonces fíjense, lo primero es que hay que manejar las bolsas de residuos infecciosos, cortopulsantes, patológicos, químicos, radioactivos de una manera distinta de los residuos de uso común. ¿Qué podemos observar allí en la gráfica? Fíjense, esto no es de otro país, no, esto es de Junín, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, una gran cantidad de bolsas rojas, ¿no? Que presumimos que es material biocontaminado, ¿no? Vemos cajas de punzocortantes, ¿verdad? Por acá vemos bolsas negras, bolsas amarillas, bolsas negras, ¿no? Entonces, esto está mal. Esto no se debe de realizar de esta manera. Bien, en todo lo que es decir residuo, infecto contagioso, se tiene que manipular y manejar aparte de lo que son los desechos y residuos de uso común. ¿Bien? Y esto es importante hacerle ver al personal de limpieza que ellos deben de hacer la adecuada clasificación y disposición de estos residuos dentro de lo que es el recinto hospitalario, bien, dentro de lo que es dentro de nuestros hospitales, dentro de nuestros sitios de salud, establecimientos, llámese clínica, hospitales, hay un área especial donde justamente se hace el almacenaje de estos residuos, pero tiene que estar clasificado. Es más, veníamos hablando hace rato de que esto no puede o no debería estar así en el piso, sino preferiblemente en dispositivos o en tachos especiales, tachos grandes que tengan tapa para poder evitar de que de repente algún animal ingrese a las instalaciones de donde se encuentran estos desechos y termine rompiendo las bolsas, ¿ok? Entonces se tiene que hacer un adecuado manejo y una adecuada disposición de estos residuos, bien, dentro del ambiente hospitalario, más aún ya en establecimientos de salud, bien, donde ya podemos observar que sí hay riesgo. Acá en estas bolsas rojas pueden haber cualquier cantidad de residuos producto de la atención sanitaria, no solamente sangre, hasta inclusive quizás partes humanas, residuos patológicos, o sea, cualquier cantidad de residuos pueden haber allí y que pueden generar una gran contaminación, ¿no? Entonces, esto está mal, ¿ok? Y por eso les he puesto en la gráfica ya acá. Esto no es en otro país, esto lamentablemente es acá en nuestro país, en el Perú, ¿eh? Donde ha ocurrido esta imagen y bueno, se ha podido evidenciar la inadecuada disposición de estos desechos. ¿Sí? Se debe de manejar los residuos comunes en el sistema de residuos municipales. Y ojo, residuos comunes, vuelvo a recalcar, son todos aquellos productos de la actividad normal, ¿no? Sabemos que aquí tenemos nosotros el papel, plástico, vidrio, cartones, ¿verdad? Incluso desechos de alimentos de personas que no estén contaminadas, ¿verdad? Eso es lo que establecen las normas de bioseguridad. Esos son residuos de uso común. ¿Bien? Estos residuos comunes sí se pueden disponer de manera normal, rutinaria, en lo que en los sistemas municipales de recolección de residuos. Bien, se utiliza para ello bolsa de color negro, como ya lo sabemos, para que justamente el personal de limpieza de las municipalidades hagan la recolección de este desecho y hagan la adecuada disposición a nivel final de este tipo de desecho. Bien, en cuanto a lo que es el material infectocontagioso, material peligroso, acá tenemos que asegurar que las bolsas de los residuos estén bien amarradas, que no estén rotas,
que no estén deterioradas. Si llegase a deteriorarse algún tipo de bolsa o contenedor de este tipo de material infecto contagioso, pues nosotros tenemos que colocar otra bolsa, ¿verdad? O sea, proteger de manera adecuada y evitar de que este tipo de material, pues por el mismo efecto de que se haya deteriorado, se haya malogrado una bolsa o el contenedor, se vaya a dispersar o a regar por cualquier lugar, pudiendo generar contaminación en los sitios de trabajo. ¿Okay? Entonces, estas observaciones, pues las tenemos que hacerle ver a personal de limpieza, o nosotros, como si somos parte del personal de limpieza, pues tenemos que tenerlo muy claro de que si hay una bolsa que esté rota, así sea un poco, que esté rasgada, se debe colocar esa bolsa dentro de otra bolsa para evitar justamente de que se vaya a seguir deteriorando o malogrando en la bolsa y se disperse el contenido de esta. ¿Okay? Hay que establecer y se recomienda establecer una ruta específica, ¿no? Dentro de lo que es en ambiente, digamos así, de nuestras clínicas, de nuestros hospitales, ¿no? Tratar de que incluso establecer horarios, ¿no? No es que se base en la recolección de este tipo de material biocontaminado o de material patológico, donde podemos incluso conseguir sustancias radioactivas. No se basa en la recolección, incluso no se recomienda hacerla a todo momento. Bien, se recomienda establecer un horario o horarios específicos para la recolección de este tipo de residuos, preferiblemente en horas de poco tránsito o de poca afluencia de personas dentro de los establecimientos de salud, que generalmente pues son las horas nocturnas, ¿verdad? O primeras horas de la mañana, ¿ven? Para poder establecer lo que es una recolección. Y para ello también pues se recomienda no solamente un horario, sino también establecer rutas, ¿bien? Dentro de lo que son las áreas de pasillo, pues establecer qué rutas de estos pasillos o qué pasillos vamos a ocupar para poder nosotros circular con este tipo de material. Recuerden que este material es infectocontagioso, a pesar de que se encuentra en bolsas y más que todo, pues digamos, el material que es de tipo radioactivo, genera justamente, como su palabra lo indica, genera radiación y puede pues afectar a las personas que se encuentren alrededor mientras nosotros estamos circulando con estos desechos. Entonces, lo que se recomienda es establecer tanto una ruta como establecer horarios específicos para poder hacer la recolección de estos desechos. De igual manera, hay que transportar estos residuos, estos desechos en vehículos de uso exclusivo. Como podemos observar allí, se usan vehículos de caja cerrada sin compactación. O sea, vemos y observamos este tipo de camión, de furgón, como podemos ver acá en la imagen, no es nada parecido a los camiones que se utilizan para la recolección de residuos comunes de las municipalidades. Por ejemplo, este tipo de unidad no posee compactación, no compacta la basura. ¿Por qué no se puede compactar los residuos hospitalarios? Porque si tú compactas este tipo de residuos, se va a producir un lixiviado. Recuerdan que yo les decía el líquido que arrojan los camiones, y ese lixiviado que va a producirse acá no es quizás producto de la basura, digamos, de desechos orgánicos, de productos, de desechos de la preparación de alimentos, sino que pudiera incluso salir hasta sangre, pudiera salir incluso líquidos, pues, líquidos corporales, orina, heces, entre muchos líquidos que son productos, pues justamente que ya conocemos de la atención sanitaria. ¿Bien? Lo que se está normado por norma técnica es que tienen que ser camiones de este tipo, donde aquí se depositan las bolsas rojas y posteriormente ese tipo de residuos se lleva a un sitio de disposición final, donde bien sea se pase por autoclave, bien sea que se incinere o se genere una compactación, pero ya
en esos lugares especiales para poder hacer este tipo de actividad. ¿Bien? Entonces, es importante que ustedes conozcan. Si ustedes ven este tipo de camiones circulando, generalmente tienen que estar identificados como dice recolección de residuos hospitalarios, cumplen con algunas normas del Mercosur en cuanto a la identificación de materiales peligrosos, ¿ok? Rombos de materiales peligrosos, como vemos acá dice riesgo biológico, ¿ok? Y nos tiene que llamar la atención, bueno, ya sabemos de que allí, en ese camión, se está trasladando residuos o basura que viene de un centro de salud, que bien sea una clínica o un hospital. ¿Sí? Les hablaba justamente de esto en autoclave, ¿no? Y bien, si tal vez no lo sabíamos, desconocíamos esto, ¿no? Pero la basura, una vez que se ha llevado a un sitio de disposición final, incluso hay centros hospitalarios que tienen estos equipos para la disposición predisposición final, o sea, para digamos, su procesamiento predisposición final. Y allí tenemos nosotros equipos de autoclave. ¿Qué se hace en estos equipos de autoclave? Bueno, allí se va a pasar justamente, el residuo debe pasar por un triturador antes de la inyección de vapor. Si no hay un triturador integrado, el aire debe ser evacuado con una bomba de vacío de la bolsa, por eso vemos allí la bolsa está completamente evacuada en la bolsa de aire y se debe meter en un autoclave donde se va a someter a una presión de 103 a 200 kilopascal y a una temperatura aproximadamente de 121 a 134 grados centígrados. Esto durante un periodo que va alrededor de 30 a 40 minutos. En aire evacuado debe ser filtrado en todo momento. Estos equipos deben poseer filtros en las salidas de aire para que justamente eliminar o evitar la salida de partículas partículas que puedan ser dañinas hacia lo que es el exterior. Tienen que estar sometidos justamente, así igual que los residuos hayan sido descontaminados por medio de bandas indicadoras, muy similares a las bandas indicadoras que se utilizan para justamente en los autoclaves de utilización de esterilización en centrales de esterilización. ¿Okay? Luego debe ser retirado para su disposición en un relleno sanitario como residuos de uso común. O sea, ¿qué hace en autoclave? Prácticamente elimina, mata por efecto de calor, esterilizando la basura que se genera dentro de las instituciones sanitarias. Bien, y este es el deber ser, ¿ok? Algunas instituciones sanitarias poseen este equipo, aunque es un poco costoso, no todas lo tienen, otras, pues, más que todo hacen esto, tienen un incinerador, ¿ok? El incinerador, pues, también tiene que ser un equipo especial, no es cualquier horno donde se meten a basura y se quema. Bien, deben ser de doble cámara que alcance una temperatura de aproximadamente entre 850 a 1100 grados centígrados. Tiene que tener un tiempo también para la quema de gases en una cámara secundaria, como podemos ver aquí, una cámara primaria y una cámara secundaria. No se deben incinerar los residuos comunes, dado que pueden contener recipientes con aerosoles, que estos recipientes pueden explotar si se meten dentro de un incinerador. ¿Okay? Los incineradores como tal, pues bueno, acá nosotros en el Perú utilizamos este tipo de incineradores, ¿ok? Se tienen que emitir, bueno, ya hay una reglamentación específica en cuanto a lo que es la reducción de emisiones contaminantes y más que todo en lo que son las dioxinas y los furanos, ¿ok? Entonces, si no se tiene este equipo, que como bien les decía es costoso, ¿ok? El procesamiento de la basura de esta manera es costoso, lo que se procede, quizá en la mayoría de sitios, instituciones de salud poseen es un incinerador. ¿Ven? Y este incinerador, pues allí lo que se hace es que se reduce la basura a la mínima expresión o más mínimo, se puede reducir a cantidades mucho más pequeñas que se pueden manejar de manera más segura porque ya es un material que prácticamente, digamos que son cenizas, simples cenizas, que no generan, no representan ningún tipo de peligro ni ningún tipo de riesgo para la salud de quien las manipula y para su adecuada disposición final. ¿Bien? Una vez
que esto ha pasado por bien sea en incinerador o bien sea por en autoclave, estos desechos tienen que ir a un relleno sanitario. En el relleno sanitario, en lo que se hace una clasificación. Todo lo que es residuos comunes, pues se hace en fosas, se cavan fosas en estos rellenos sanitarios y se van depositando allí, se van compactando y vuelven y se cubren con material de relleno, o sea, tierra, grava, piedra, se va cubriendo esto y vuelve y queda prácticamente la superficie completamente plana, tapada, en la basura va a quedar completamente tapada. Pero para los que son residuos biopatológicos, residuos peligrosos, infectos contagiosos, se tienen que diseñar lo que se conoce como celda de seguridad. Esta celda de seguridad en relleno sanitario no es más sino una fosa que se debe de cubrir con una lechada de cal o cal viva y luego esta se cubre con tierra antes de compactar y realizar esta operación se realiza diariamente. Entonces fíjense, el material es como material plástico que se coloca alrededor de la fosa. Justamente este es un material que es impermeable, no permite la filtración de líquidos hacia lo que es el subsuelo. ¿Okay? En la base de esta fosa, ellos tuvieron que haber instalado tuberías que van a ir recogiendo el filtrado que se va generando o el lisiviado que se va generando de la compactación y el depósito de este tipo de basura. Y ese líquido se le debe dar un procesamiento final para que justamente evitar la contaminación de las aguas subterráneas. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se conoce como celda de seguridad y es lo que deje de ser, aunque bien sabemos que mucho queda en papel, mucho en letra muerta y muy poco se cumple, pero esto es lo que establece las normativas sanitarias para evitar justamente la contaminación ambiental también por producto de los residuos sanitarios. ¿Sí? ¿Okay? Y pues también tenemos esto, que es lo más común, es lo que vemos día a día prácticamente, ya no solamente en sitios a cielo abierto, sino prácticamente casi que lo vemos en nuestra misma ciudad, en algunas calles, debajo de algunos puentes, se convierten en verdaderos vertederos a cielo abierto, ¿verdad? Donde allí se depositan basuras. ¿Que es un vertedero a cielo abierto? Pues es un área cercada donde se excava una fosa, donde depositan los residuos, luego eso se cubren con una lechada de cal o cal viva y finalmente se cubren con tierra para cubrir con los residuos diariamente. Bueno, este tipo de vertedero es lo que se hace con los residuos de uso común. ¿Bien? Los residuos biopatológicos se tienen que utilizar celdas de seguridad y para los residuos comunes se utilizan vertederos a cielo abierto, que es lo que generalmente se usa acá, es lo que utilizan la mayoría de municipalidades para la gestión final de sus desechos, utilizándolo de manera adecuada, ¿okay? Que no se convierta en un relleno sanitario. Una cosa es un vertedero y otra cosa es un relleno sanitario. ¿Bien? ¿Okay? Un relleno sanitario, para conocer, es simplemente un área cualquiera, un área desolada, escarpada, o sea, de una emplanada donde simplemente se deposita basura y se va acumulando basura y basura y se acumulan montañas y montañas de basura. ¿Bien? En cambio acá un vertedero, como bien lo dice allí, lo estamos observando, nos dice que se cava una fosa y esa fosa se rellena con basura y posteriormente se cubre con cal viva o con cal y se cubre con tierra para evitar justamente de que estos residuos queden expuestos al aire. Bien, prácticamente van a quedar destapados y no va a representar ningún tipo de riesgo de contaminación importante para el medio ambiente. ¿Bien? Ok, ya hablamos de lo que eran algunas medidas para lo que era la manipulación de los residuos de personas de limpieza. Hablamos también de lo que es la disposición de los residuos de uso común, el transporte, ya hablamos un poquito de lo que conlleva el transporte de este tipo de residuos de desechos COVID. Ahora
acá vamos a hablar de lo que es en los establecimientos de salud, ¿verdad? Clínicas, hospitales. Ahora vamos a hablar de lo que es el manejo de los residuos en los hogares, ¿ok? Estos son, digamos, es muy puntuales, son muy pocas, no son muchas las recomendaciones como tal que se recomienda para el manejo de estos residuos en los hogares, pero que son importantes, ¿bien? Es importante que nos conozcamos, incluso que nos difundamos, ¿verdad? Este tipo de manejo lo podemos nosotros difundir a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, para que ayudar en esta situación pandemia que se disminuya la contaminación y la tasa de contagio. Bien, entonces seguimos por acá. Fíjense, primero en la piedra fundamental, ¿no? En el eslabón fundamental de la bioseguridad, ¿no? Y de lo que es la medida más económica para evitar las infecciones intrahospitalarias o como conocíamos antes las infecciones nosocomiales, ¿no? El lavado de manos. Bien, hay que justamente pues lavarnos las manos con agua y jabón antes y después de manipular cualquier tipo de residuo, ¿no? Esto ya es social, esto ya es casi que cultural y costumbre, ¿no? Se supone que si yo estoy tocando basura y manipulando basura, por lo menos después, ¿no? De repente en antes movíamos un poco, ¿no? Porque sé que me van a lavar las manos después, entonces, digamos, yo pienso, bueno, ¿para qué me van a lavar las manos antes si me las voy a lavar después, ¿no? Pero debería ser antes y después, ¿ok? De manipular estos residuos, ¿ok? Ya la técnica de lavado de manos, ya por allí vimos el video, ¿verdad? Les recomiendo y les invito a que lo practiquen la técnica. Pueden encontrar muchos videos en YouTube de cómo es el lavado de manos, o si no, pues el que utilizamos ahorita en la presentación. Esta presentación se les va a hacer llegar a ustedes para que puedan justamente verla con más calma, ¿no? Debemos de conocer las horas de recolección de residuos y colocar las bolsas en la calle máximo unas horas antes. Bien, y esto es importante, ¿no? Si queremos evitar sanciones de la municipalidad, porque ya sabemos que en todas las municipalidades tienen un horario establecido para el recojo de la basura, ¿no? Y si tú sacas la basura en horarios distintos a esto, pues te van a imponer una multa, ¿no? Entonces, primero, para evitar la multa y para evitar de que esta basura se encuentre en la calle siendo propensa a que los animales la puedan dispersar rompiendo las bolsas, debemos de conocer los horarios, ¿bien? Debemos de conocer los horarios, incluso si es la posibilidad, nosotros mismos deberíamos tratar de tener algunos tachos de basura especiales, pues, para poder depositar esto en la parte externa de nuestras viviendas, ¿no? Bueno, algunos me van a decir, pero se roban el tacho, que no sé, bueno, alguna manera hay para que se pueda amarrar el tacho, que no se lo roben, o simplemente tú lo sacas en el momento en que vas una hora antes en que sabes que va a pasar la basura y bueno, estás pendiente de tu tacho. Y si no, pues bueno, en la simple bolsa, ¿ok? Pero se recomienda pues utilizar bolsas de buena calidad, ¿no? Porque también ahorita a veces uno por comprar bolsas, tú terminas comprando unas bolsas que prácticamente medio metes en la basura y con un cartón ya se rompió la bolsa. Entonces también hay que tener, hasta en esas cosas tenemos que tener cuidado, ¿no? En adquirir bolsas de buena calidad para lo que es la disposición de estos desechos que estamos nosotros generando en casa, ¿no? Entonces, lavar con agua y jabón los tachos o recipientes que se usan para depositar los recipientes en el interior de las casas al menos una vez por semana, ¿no? A veces que, bueno, uno puede observar que ni siquiera una vez por semana no lavan, a veces pasa hasta un mes, 15 días y ni siquiera lavan estos tachos, ¿no? Entonces, también tratar de mantener estos tachos en buenas condiciones y pues también esto evita de que emitan olores que llamen de repente en atención o que van a hacer atraer animales, como bien sean perros o gatos, hacia lo que es estos tachos y que pueden llegar de repente a dispersar la basura, ¿no? A regar la basura, a romper las bolsas o a sacar la basura de tacho porque pues están buscando algún tipo de alimento. ¿Bien?
Almacenamos residuos no biodegradables. Acá vemos que una ropa, calzado, pintura en bolsas cerradas dentro de la casa y de entregarlas poco a poco para no colapsar el servicio de recolección de basura en el caso de que se realice limpieza profunda de la casa, ¿no? Bueno, esto es como bien lo estamos diciendo, es cuando tú haces una limpieza profunda de casa. Sabemos que de repente cuando hacemos este tipo de limpieza es cuando botamos mayor cantidad de basura, ¿no? Todas esas cosas que vamos, como quien dice, vamos almacenando para después, o guardo para después y termina siendo es basura amontonada o cosas amontonadas que lo que generan es estorbo y llega un momento en que tú dices, ah, ya voy a descartar todo eso y bueno, sacas todo, ¿no? Entonces lo que se recomienda para no colapsar en estos tiempos, en estos momentos, porque sabemos que también en el trabajo de los de los trabajadores de limpieza también se ha visto desbordado, ¿no? Hay menos cantidad de personas trabajando y pues la basura no deja de producirse, ¿no? También ellos se están viendo colapsados o desbordados por el trabajo y pues bueno, también tenemos que tratar de contribuir a en esta labor, ¿ok? Y una de las recomendaciones que emiten la OMS justamente es de que aquellos no biodegradables lo vayamos sacando poco a poco de manera de que no colapsemos el sistema de recolección. ¿Bien? En lo posible, tratemos de compactar los envases. ¿Bien? Ya muchas, de repente, botellas de aluminio, de agua o de gaseosas, algunas, por lo menos esta no, algunas tú ya las puedes compactar, ¿verdad? Y se pueden disminuir el tamaño para que justamente reducir el volumen, ¿verdad? De estos residuos al momento de desechar. Bien, si es posible, aplastemos, esto sí se puede aplastar, ¿verdad? Para evitar justamente que ocupe el mismo espacio, así como tan íntegro, va a ocupar menos espacio si nos aplastamos, ¿verdad? Si nos chancamos bien. Entonces es importante tomar esta medida, ¿no? Esta iniciativa en casa para también pues disminuir el volumen de la basura, ¿okay? Que se está generando. Una recomendación importante acá en el caso de que tengamos pacientes en casa, ¿no? Podemos agarrar una botella de agua mineral, cualquiera, ¿ok? Y en esa botella vamos a depositar las agujas, ¿bien? Digamos que vamos a convertir nuestra botella en un recipiente de punzocortantes, ¿sí? Entonces, esto es una medida bastante efectiva, ¿bien? Para evitar de que pues nosotros podamos desechar estas agujas de producto de la atención domiciliaria allí dispersas, sueltas en la basura común. Ustedes pueden observar allí en la gráfica de que en la tapita, la tapa la han amarrado, bien, han puesto un esparadrapo. Esto también pues es importante porque no hago nada con de repente depositar aquí agujas y en la tapa no la guardo, ¿verdad? De manera que ya después que yo llene esto de agujas, pues procedo a taparlo, ¿bien? Y se puede ya depositar de manera normal en una bolsa, en el tacho normal de la basura, ¿bien? Ya después, este tipo ya cuando esté lleno, ya normal, pues nosotros lo podemos descartar de manera normal en la basura, bien, que una vez que ya cuando estén haciendo la recolección o la clasificación, por menos del personal que veníamos hablando, los recolectores de basura, de productos que puedan ser reciclables, ellos ven ese tipo de recipientes llenos de agujas, pues ellos le van a dar la disposición adecuada, obviamente que no van a sacar aparte, ¿bien? Entonces, es una recomendación bien acertada, muy efectiva y que podemos utilizar nosotros en casa en aquellos casos donde tenemos pacientes que están recibiendo algún tipo de atención. Y fíjense, ya habla de la insulina, ¿no? De repente acá con tanto diabético que tenemos, ¿no? Tantas personas que padecen de diabetes, es una medida fácil, sencilla y económica para poder descartar las agujas. ¿Bien? Ok,
Acá, en caso de tener un enfermo en casa, fíjense, en caso de que nosotros tengamos un paciente COVID en casa, hay que disponer todos los desechos del enfermo, todo, absolutamente todo. Fíjense, ya nada más pañuelos desechables, guantes, mascarillas, en un recipiente exclusivo con una bolsa, ¿no? Este, Hay que sellar la bolsa cuando esté llena unas dos terceras partes, o sea, aproximadamente un 70% de la bolsa. No es que la vamos a dejar llenar completamente, ¿bien? Se llena simplemente un 70% de la bolsa de su capacidad y allí es donde nosotros vamos a proceder a anudar. ¿Bien? Al momento de anudar, también se recomienda sacar en aire, ¿no? O sea, nosotros llegamos y tratamos de sacar en aire lo más posible y ahí sí vamos a hacer el nudo en la bolsa para que justamente pues ocupe el menos volumen posible. Y esa bolsa, ¿no? Que ya la amarramos, una recomendación que se da es que le pueden rociar solución de hipoclorito de sodio de 0,1% y posteriormente esa bolsa meterla dentro de otra bolsa, como bien lo dice acá en literatura, ¿bien? Podemos ver ahí en la gráfica justamente que está metiendo una bolsa dentro de otra bolsa y esta segunda bolsa de igual manera se anuda y también se le rocía lejía o hipoclorito de sodio para realizar la desinfección. ¿Ven? Estamos viendo, les decía yo hace rato, que no, la norma no establece que tiene que ser bolsas rojas para los residuos de las casas, ¿no? Sino bolsas negras, ¿bien? Entonces, vamos a utilizar las bolsas negras, pero haciendo digamos, esta medida especial de una bolsa dentro de otra bolsa. Y esto se hace con la finalidad de justamente darle como mayor rigidez o menos posibilidad de que esta bolsa se rompa y que se dispersen allí los residuos que son productos de un paciente COVID, ¿ok? Que ya estamos hablando aquí es en caso de tener un paciente COVID en casa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a preparar las soluciones desinfectantes, no? Hay muchos tipos de soluciones comerciales, ¿no? De repente tú vas al supermercado y puedes comprar cualquier tipo de solución desinfectante. Pero bueno, acá nosotros damos una recomendación, ¿sí? Utilizar la concentración de hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio es lejía, ¿ok? Disponible en el país, que esté indicada en la etiqueta del envase para mezclar la concentración de solución de desinfectante según el uso destinado en la tabla de abajo. Y ahí estamos en la tabla. Utilizar medidas de protección siempre que estemos manipulando algún tipo de desinfectante, más que todo lejía y esto se recomienda al momento de preparar, pues bueno, utilizar guante, mascarilla, protección de ojo, delantal para la mezcla. Ok, vamos a hacer mezcla de soluciones. ¿Bien? Preparar las soluciones diariamente. Si no necesita 1 litro por día, hacer ajustes en las cantidades, ok. Allí vamos a ver en la tabla la cantidad que vamos a preparar y la cantidad que vamos a agregar de energía al agua, bien, según lo que nosotros queramos preparar. Utilizar un envase exclusivo para soluciones preparadas y marcar este envase de manera adecuada. Evitar utilizar envases de productos comestibles, ¿ok? Por aquello de que los niños no van a poder saber distinguir entre una gaseosa y de repente una solución desinfectante de hipoclorito de sodio, pues ellos simplemente van a ver la etiqueta, ¿bien? Y si tú utilizas, por ejemplo, un envase de alguna gaseosa de estas de limón, ¿verdad? No sé, se me ocurre ahorita un nombre de aquellas verdes, ¿verdad? Introduces el preparado de desinfectante con hipoclorito de sodio que estamos justamente realizando con cloro, él no va a saber distinguir si realmente es una gaseosa de limón o es hipoclorito de sodio. Entonces no se recomienda para evitar envenenamientos accidentales, ¿ok? Adicionar la cantidad de hipoclorito según la tabla que ya vamos a ver abajo, ¿ok? Según la tabla de abajo.
No mezclar cloro o lejía con otros jabones o limpiadores porque generan gases y estos gases generalmente son tóxicos, pueden ser tóxicos para nosotros, ¿bien? Guardar el hipoclorito de sodio fuera del alcance y vista de los niños en un lugar seguro y que no esté expuesto a la luz y al calor, ¿bien? Y utilizar presentaciones de hipoclorito de sodio que vengan sin suavizantes o elementos que le den color u olor, o sea, digamos que en genérico, ¿bien? En genérico, es más sencillo, es más económico, ¿bien? Acá tenemos la famosa tabla de que si da una vaca para preparar, entonces fíjense, si yo quiero preparar, dependiendo del tipo de concentración de hipoclorito de sodio, hay que revisar la etiqueta de la lejía, si está en 1%, al 3%, al 4%, al 5 o al 10, dependiendo de la presentación que tengamos, vamos a tomar esta cantidad de hipoclorito de sodio o de energía y la vamos a agregar en 1 litro de agua y con esto nosotros vamos a obtener una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,1%. Por ejemplo, si la energía que yo estoy utilizando tiene 4% de sodio, hipoclorito de sodio en energía, yo voy a tomar de esta energía de 4% 25 mililitros y lo voy a agregar en 1 litro de agua. Con esto yo estoy produciendo una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,1%. Pero si no es la de 4%, sino la de 10%, lo que voy a tomar es 10 mililitros y la agrego en 1 litro de agua. E igual manera voy a generar o voy a producir una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,1%. Entonces, es importante que conozcamos la presentación de la lejía que tenemos nosotros en estos momentos para poder preparar y en base a esta concentración tomamos la cantidad y la vamos a anexar a ese litro de agua que vamos a preparar o a ese litro de solución desinfectante que vamos a estar preparando. Bien, recuerden lo que decían en la gráfica anterior, en la lámina anterior, que preparen la cantidad necesaria, no preparen cantidades en exceso de hipoclorito de sodio, solamente preparen la cantidad que necesitan de solución desinfectante para lo que es un día. ¿Bien? Tal vez en el día puedan estar utilizando 1 litro, máximo 2 litros de solución desinfectante de hipoclorito de sodio. Y esta solución desinfectante ustedes después la pueden utilizar con dispersores de spray, ¿verdad? Con depósitos de spray para poder justamente desinfectar superficies, desinfectar las bolsas de desechos sólidos que veníamos ya viendo en las gráficas anteriores, o cualquier cosa que ustedes quieran descontaminar o desinfectar. Bien, entonces está bien sencilla la tabla, ¿verdad? Muy clara. ¿Ya? Entonces ya creo que con esto, chicos, chicas, ya estamos dando prácticamente el final de la clase. Bien, vamos a dar el final de la presentación. Ya lo que nos queda es dar paso a la sesión de preguntas. Ok. A ver. Sí, ya con esto terminamos. Ok, muchas gracias. Ok. Y ya, pues, listos. Ahí está la bibliografía. Y ya bueno, ya no podemos estudiar. Esto ya en la presentación se les dejará llegar a ustedes a posterior para que lo puedan leer y revisar más detalladamente y puedan revisar incluso la bibliografía como tal. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos aquí entonces a dar paso a lo que son a responder preguntas. A ver, ¿qué preguntas tenemos por acá? Ajá, Benny nos pregunta que qué tiempo se deja remojando las gafas con hipoclorito. Mira, en un tiempo no menor a 15 minutos, ¿ok? Es lo que se recomienda, por lo menos 15 minutos puedes dejar las gafas allí
y posterior pues lo que hace es lavar sencillamente con agua, ¿ok? Agua y jabón, y ya quedarían completamente limpias las gafas con esta solución de hipoclorito, ¿ok? En el área COVID existen la segregación y ejemplos si no hay, gracias. O sea, la segregación de qué, Sonia, sería de los desechos sólidos. No, si me está preguntando segregación de desechos sólidos, recuerda que en el área COVID todo desecho producto de la atención de paciente COVID en este momento se considera infectocontagioso, todo, absolutamente todo. Es por ello que incluso tú puedes llegar a ir a cualquier clínica, no sé si de repente has pasado o a cualquier hospital y ya prácticamente casi que hasta en los tachos de depósito de residuos comunes, los tachos de basura común, ya me están poniendo bolsa roja porque ya como ahorita en este momento, y más en un hospital, en una clínica, todos somos sospechosos de COVID hasta que se compruebe lo contrario, prácticamente casi que todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Ahora sí está pasando con el COVID. Todos somos sospechosos COVID hasta que tengas prueba rápida en la mano. Bien, entonces todos los desechos que yo genero dentro de un ambiente hospitalario en estos momentos lo están depositando en bolsa roja. Bien, entonces muy poco dentro del área de COVID, dentro del área de atención de pacientes no se está haciendo ningún tipo de segregación, ¿ok? Simplemente todo lo que nosotros utilizamos al momento de atender a un paciente se deposita en bolsa de color rojo. Haya tenido contacto con el paciente o no, todo se utiliza en bolsa roja y se considera infectocontagioso, ¿ok? A ver por acá. Espero haberte respondido. A ver, seguimos. ¿Qué tiempo me dura la preparación de hipoclorito en 1%? ¿Qué sucede si la tengo más? No, no es que pase nada en cuanto a las 24 horas. ¿Qué pasa si es que se va de repente a generar algún tipo de disgregación o que vaya a generar algún tipo de repente de que vaya a disminuir su potencialidad de acción ni nada por el estilo, sino que es por aquello de evitar depositar sustancias que son potencialmente peligrosas y más en caso de presencia de niños, bien, que puede generar algún tipo de envenenamiento, bien, por eso es una recomendación. Y en cuanto a la norma técnica peruana en manejo de residuos sólidos, tendría que revisarla, ¿ok? Tendría que revisarla. En estos momentos, pues prácticamente en lo que estamos trayendo es con referencia al COVID, ¿bien? Tendría que yo revisar, si me permite, yo trato de conseguirla en algunos minutos, posterior a que termine la clase, que ya estén dando por allí las recomendaciones al final, y trataría de conseguirte la norma técnica como tal, ¿ok? A ver por acá, ¿quién más? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ajá, el protector facial también se coloca en hipoclorito y es por 15 minutos igual. Sí, igual, incluso, fíjate, una cosa es limpieza y otra cosa es desinfección, ¿no? Nosotros, todos los equipos de tu protección personal, ¿no? Todos los equipos de protección personal que son reutilizables, por ejemplo, llámese los protectores faciales, pues, por ejemplo, nosotros primero nos limpiamos y después nos desinfectamos. ¿Cómo nos limpiamos? Con agua y jabón. Primero hay que hacer una limpieza con agua y jabón. Bien. Posterior a esto, se hace la desinfección. Ya la desinfección se hace con el hipoclorito de sodio, ¿ok? Se aplica la solución, se deja remojando en 15 minutos el hipoclorito de sodio y luego se aclara con simplemente agua. Bien, se deja secar o se seca con papel toalla y ya queda estos EPP listos para poder utilizar estos implementos nuevamente, ¿ok? En caso que los establecimientos de salud no tengan su sede de tratamiento con geomembrana. Mira, los centros de salud no son los que hacen estas geomembranas, ¿ok? Son son las empresas de disposición final de desechos sólidos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la mayoría de municipalidades trabajan con Petramas. Petramas
sí tiene las celdas de seguridad, que también como tú me estás nombrando, las geomembranas, para la disposición de desechos biocontaminados, desechos sólidos, bien, pero todas las municipalidades o o digamos que todo no es como tan la norma, ¿sí? No sé, todos no cumplen exactamente la norma. Pero, por ejemplo, esta empresa, te puedo dar fe que sí, porque incluso ellos tienen reconocimiento ya también de calidad, ISO de calidad, y utilizan este tipo de disposición final. ¿Quién es el ente sancionado? Ministerio de Ambiente, ¿ok? El Ministerio de Ambiente. Las bolsas envoltorias de las pruebas rápidas de COVID se puede colocar en bolsa negra y ser llevadas por recolectores municipales. Fíjate, todo lo que es residuo, producto de la atención sanitaria, incluso allí en los envoltorios, ¿no? Digamos que en el momento nosotros podemos pensar de que no representa ningún tipo de riesgo porque es una bolsa, un envoltorio de un cassette de prueba rápida, no puede estar contaminado, pero al momento de manipular, ¿no? Yo estoy manipulando este tipo de material, no, obviamente yo manipulo con mis guantes, pero mis guantes pueden estar contaminados porque estoy atendiendo pacientes que son sospechosos COVID. Entonces se pueden contaminar estos envoltorios, ¿no? Entonces todo lo que sea de residuo de la atención sanitaria, eso también conlleva a lo que son las pruebas diagnósticas. Si tú vas a ir a aplicar pruebas diagnósticas en algún centro, digamos una empresa, te contratan para que vayan a hacer pruebas rápidas en X empresa. Se supone que tú tienes que llevar todos tus EPP, ¿verdad? Y dentro también de llevar todos los EPP, también justamente llevar las bolsas de color rojo para la adecuada disposición final, no solamente de los envoltorios de las pruebas rápidas, sino también de los EPP posterior a la toma de pruebas, porque eso todo se desecha, ¿ok? Recuerden lo que me estoy diciendo. En estos momentos todos somos sospechosos de COVID hasta que se compruebe lo contrario. ¿Sí? A ver por acá. En Madre de Dios no hay empresa, sí. Bueno, en ejemplo, me estoy dando acá en Lima, ¿sí? Estoy claro de que en las zonas rurales, en algunas municipalidades, lo que hay son rellenos sanitarios, ¿no? Rellenos sanitarios, entonces en estos rellenos sanitarios lo que tienen es un área aparte, o sea, que digamos los residuos común, acá en esta fosa, y los residuos provenientes de hospitales y clínicas acá en esta otra fosa. No utilizan geomembrana, no utilizan fosa que es una celda de seguridad. Y sí, eso lo vemos en el día a día. Recuerden que eso es parte, pues, lamentablemente, de la corrupción que tenemos, que no se cumplen las normas adecuadamente. Y el órgano sancionador, pues, es el Ministerio del Ambiente, que tiene que ver por la adecuada disposición de estos desechos biocontaminados como tal. Sí, me dice que bueno, puedes utilizar, pero igualito, como te digo, todo residuo producto de la atención sanitaria se deposita en bolsa roja. Cuando yo hago un paquete de guantes, ¿verdad? En estos momentos COVID, como te estoy diciendo, en estos momentos de COVID, todo se considera potencialmente contaminado. Todo se considera potencialmente contaminado. Cuando pase la pandemia, nosotros ya podemos decir, bueno, que en los envoltorios de los guantes, por ejemplo, en la bolsa en la que vienen los guantes, en la bolsa de papel, eso no debe de ir en una bolsa roja, eso tiene que ir en una bolsa negra, ¿verdad? Y se va a depositar en bolsa negra, ¿verdad? De igual manera, de repente en los envoltorios de las pruebas rápidas se depositarían en una bolsa negra porque no está en contacto con fluidos, secreciones de un paciente. Pero en estos momentos, situación pandemia, que sabemos que justamente en la transmisibilidad del virus es a través de gotitas y que puede ser posible de que alguna persona en algún momento estornude, tosa, tenga la mascarilla puesta o no la tenga, se pueda generar ese tipo de contaminación de material que tenemos nosotros en el momento de la toma de muestra y esto pueda contaminar. Entonces, todo en estos momentos se considera biocontaminado en estos momentos de situación pandemia y por eso se utiliza bolsa roja para esto. ¿Okay?
Dentro de la norma técnica debe de estar esto, Beni, déjame revisar, ¿ok? Establece una serie de características incluso en cuanto al espacio físico, a la superficie que debe de tener y en el equipamiento que debe de llevar, lo que es en el almacenamiento intermedio, ¿ok? Entonces ya déjame revisar, ya como te digo, déjame revisar y yo trato de conseguirte la norma técnica específica en cuanto a esto, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta por aquí? ¿Alguna otra duda? Mm, ¿Acá? ¿Qué pasaría si queman los residuos sólidos? ¿Ok? Es que algunos residuos se queman, ¿sí? Lo que no se, o sea, se incineran, ¿bien? Se deben de incinerar en justamente pues incineradores especiales, no es quemarlos a cielo abierto, ¿bien? Porque justamente pues lo que sucede es que estamos generando una contaminación ambiental, ¿verdad? Allí hay una serie de sustancias que están compuestas de diferentes tipos de materiales y este tipo de materiales al momento de quemarse pues emite una serie de gases de diferentes tipos que pueden incluso ser contaminantes, dañinos y pueden pues, generar algún tipo de problema de salud, algún daño a la salud, dependiendo del tipo de material que se esté quemando en ese momento. Por eso es que se utilizan incineradores de doble cámara, porque en una cámara se quema el sólido, ¿sí? Digamos así, se quema el sólido, y en la segunda cámara se queman los gases, ¿bien? Evitando de que estos gases dañinos, gases tóxicos, salgan al exterior, ¿bien? Entonces no se debería, obviamente no se debería, pero sabemos, vuelvo y repito, que aquí la gente hace lo que quiere, quema la basura donde quiere, no le presta atención a esto y genera pues contaminación ambiental. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención de cada uno de ustedes. No me queda más sino despedirme y hasta pronto, ¿ya? Chao.